Versículo 25, Marcos capítulo 2. Dice, él respondió, ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión cuando él y sus compañeros estaban hambrientos y necesitados? Entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados, que solamente a los sacerdotes se les permite comer. También les dio a sus compañeros. El sábado fue creado para el ser humano y no el ser humano para el sábado, añadió. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Próxima viñeta, Marcos capítulo 3. En otra ocasión, entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en día sábado. Entonces Jesús dijo al hombre de la mano paralizada, ponte de pie frente a todos. Luego dijo a los otros, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por lo obstinado que eran, y dijo al hombre, extiende la mano. Así que la extendió y la mano quedó restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los partidarios del rey Herodes cómo matar a Jesús. En este libro de Marcos, así como en los evangelios, narra la vida y el ministerio de Jesús. Pero no solamente eso, sino que nos enseña la persona de Jesús, su persona divina. Los 4 evangelios son una especie de biografía de la vida de Jesús, pero están cargados de mucha teología, que si usted lee los evangelios como si fuera un libro de historia, se puede perder de muchas de las verdades teológicas que allí se ponen, que allí se expresan. En las 2 viñetas que nos abordan el día de hoy, es la 4ª confrontación que tiene Jesús con los líderes religiosos de su tiempo. Y si hacemos memoria, digo que es la 4ª porque semanas atrás veíamos, yo exponía esa controversia en la que la disputa era quién tenía el derecho a perdonar pecados y cómo habían de ser perdonados esos pecados. Ustedes se recuerdan, el paralítico que es descendido por el techo, ¿no? Y Jesús le dijo, que es más fácil, sanar o perdonar pecados. Escandalizados aquellos, porque entendían que solo Dios puede perdonar pecados. Y los pecados se perdonan a través de una serie de rituales que ellos conocían. Y Jesús cambió esa forma que ellos entendían. Luego, la próxima semana, veíamos, la próxima disputa era a quién es dispensada la gracia del perdón. Tenían un serio problema con que Jesús se juntara con los cobradores de impuestos. ¿Cómo este hombre anda con pecadores? Y él decía, es que yo he venido a buscar a los pecadores. El que está sano no necesita un médico, ¿no? Y la próxima semana Joel nos compartía el problema que había con el ayuno. Estos hombres también tenían un problema con el sistema de ayunos. Y Jesús les explicaba que si el novio, él daba un ejemplo, si el novio está en medio de sus amigos, ¿para qué pasar hambre? Es tiempo de fiesta. Entonces, todo el Antiguo Testamento hablaba de un Mesías, hablaba de un Redentor, y lo tenían enfrente. ¿De qué están hablando? Era el tiempo de celebrar. Y él les decía, usaba uno de sus símiles que ellos podían entender muy fácilmente. Les hablaba de una vasija donde se recogía el vino, hecha de cuero, que nos explicaba la semana pasada Joel, y cómo si usted echa el vino nuevo en esa vasija vieja, se iba a romper, enseñándoles que lo que él venía a ofrecer era un vino nuevo, pero para que ese vino nuevo entrara en la vida de ellos, también su vida necesitaba ser regenerada, para que ese vino nuevo caiga en un corazón nuevo también, ¿no? Pues en esta semana vamos a ver
la cuarta controversia que tenían los líderes fariseos. Y esta controversia está basada en el cuarto mandamiento, cómo ellos entendían, interpretaban y aplicaban el día de reposo, ¿no? Y esto me lleva, cuando leemos el texto, es interesante que siempre que leemos la Biblia, siempre que estamos frente a un texto, hagamos preguntas al texto. Es cuando obtenemos el mayor beneficio. Si usted lee la Biblia como si fuera una revista, se va a perder de todo lo que ofrece la Biblia. Lea y pregunte en la Biblia, que la Biblia no tiene miedo de que se le hagan preguntas. Por eso, al texto de hoy, le vamos a hacer varias de las preguntas que ustedes ven ahí en pantalla. ¿Debemos nosotros, los cristianos, guardar el sábado? Si creemos que la ley moral de Dios debe ser obedecida, ¿no entra el sábado en el decálogo de los 10 mandamientos? Entonces, ¿por qué las otras sí? ¿Y por qué nosotros no guardamos el sábado si está dentro del decálogo? Otra pregunta. ¿Hemos sustituido el sábado y ahora guardamos el domingo? O, por ejemplo, ¿no es lícito el que los cristianos trabajen el domingo? Son preguntas buenas y válidas. ¿Qué le parece? Entonces, para responder a eso, vamos a meternos en el texto, pero además vamos a utilizar toda la Biblia para responder a esta pregunta, para que traigan luz a nuestro texto de hoy. Y para contestar adecuadamente a estas preguntas, tenemos que ir un poco atrás en la historia de redención, justamente al principio de todo. Allí en el Génesis, si ustedes se recuerdan, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, el 1 la creación, el 2 habla de la creación del hombre y el 3 la caída. Pero vamos a dejarla en reposo la caída. Vamos a leer el versículo 2, vamos a leer del 1 al 2 y luego vamos a leer el 15. Dice en el versículo del capítulo 2 de Génesis, 1 y 2, al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado toda la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día de descanso en ese día de descanso descansó de toda su obra creadora. Y luego, el 2.15, un poco más adelante, dice, Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Si usted lee atentamente a lo que acabamos de referirnos, ahí si usted se da cuenta, no hay ningún imperativo, no hay ninguna orden para Adán y Eva de guardar el sábado. Sin embargo, nos dice que Dios, en el séptimo día, descansó. Entendemos claramente que no es descanso en el sentido de estoy cansado, necesito reponer la pila para volver a empezar de nuevo. No, el reposo al que hace referencia a la Biblia es que Dios cesó de su obra creadora, porque en Génesis se explica que Dios trae de la nada material todo lo que vemos. Y digo de la nada material, porque si la expresión ex nihilo, de la nada, no le ponemos el apellido de la nada material, obviamos una verdad, es que había un mundo espiritual antes de este mundo material. Entonces Dios trae de ese mundo material, de ese mundo espiritual, reflejo este mundo material, ¿no? Entonces, vemos aquí cómo Dios crea al hombre, pero no le da la orden o el mandato o la ley de reposar. ¿Por qué? Piensen en ello. Es muy fácil. Hasta el capítulo 2 o hasta el capítulo 3, el hombre no había pecado. El hombre ya vivía en un reposo. A pesar de que se le puso allí en el jardín del Edén, y como decía en el versículo 15, le puso allí para que lo cultivara y para que le cuidara. O sea, antes del pecado, el hombre ya estaba trabajando. No es como una canción popular que dice que el trabajo lo inventó Dios como castigo. Eso es una mentira, no es bíblica. Ya el hombre trabajaba antes del pecado. ¿Por qué no le manda a reposar en el séptimo día como lo hizo él? Porque el hombre descansaba en su creador.
tenía una relación de amistad y de dependencia de Dios. Y por lo tanto, estaba en paz con su creador y con su creación. No había problema entre él y Eva. No había problema con la naturaleza, ¿no? Pero ¿qué pasó? Todos sabemos, Génesis capítulo 3. El hombre decide que ya no quiere depender de Dios, sino que quiere ser autosuficiente. Y peca en contra de lo que Dios estipula. ¿Qué pasa? Que empiezan los problemas. Y Dios tiene que castigar el pecado, porque Dios es santo. Cuando Dios castiga el pecado, antes de darle su castigo a Adán y Eva, les da la promesa de un redentor. Ese es nuestro Dios, ¿no? Y le dice a Eva, lo que todos sabemos: tendrás tus hijos con dolor, dependerás del hombre, y al hombre le dice: trabajarás todos los días de tu vida con el sudor de tu frente. La tierra la maldice, no va a ser fructífera como antes, sino que va a costar trabajo y dolor. Y todo lo que el hombre antes tenía, esa relación de dependencia de su creador, en paz con la creación, eso se rompió allí. Pero como he dicho, Dios prometió un redentor. Y tenemos que ir muchos cientos de años hacia adelante para oír la palabra reposo otra vez. Tanto así como hasta Éxodo capítulo 16, cuando Dios, ya tenemos Abraham, los patriarcas, el pueblo de Israel, va a Egipto, Dios les rescata de Egipto, van por el desierto y una y otra vez el pueblo de Israel vuelve a cometer los mismos errores que cometieron nuestros padres Adán y Eva. No confiar en la palabra de Dios. ¿Y allí qué pasa? Dios le dice, Dios le provee a ellos el maná. Por la mañana había una especie de rocío y esta especie de harina con la cual iban a hacer el pan, ellos no tenían que sembrarla. Dios se la proveía y le decía: 6 días de la semana ustedes se levantarán temprano y recogerán 2 libras por cada persona. No más, no menos, 2 libras. De lunes a viernes, de domingo a viernes. Y el sábado no tienen que hacer nada, porque el viernes pueden recoger el doble de esa porción. ¿Ustedes saben qué hacían esas personas? Se levantaban el sábado a buscar el maná, a pesar de que se les decía que no. Pero el sábado no había maná. Había algunos que cogían más de las 2 libras. Y esa se les podría, porque no se podía almacenar, porque era lo que Dios había estipulado, ¿no? Un poco más adelante en la historia, eso es Génesis 16, dudando de la palabra de Dios. Y Dios proveyendo a pesar de. En Génesis 20, vemos como Dios le dice al pueblo de Israel, le da su ley, Éxodo 20, perdón, le da su ley. Vamos a leer lo que dice allí. Vamos a leer 2 versículos, Éxodo 20 y además Deuteronomio 2 y 2.15. ¿Por qué? Porque en Éxodo 20, cuando les da la ley, todavía están en el Sinaí. Y en Deuteronomio 15 ya están frente a la tierra prometida. Hay una generación que ha muerto y que no recibió las leyes al principio. Por eso hay una ratificación, un recuerdo de esas leyes. Pero hay algo interesante que dicen esas leyes. En Éxodo 20, cuando se le da los 10 mandamientos, está ahí el 4º mandamiento. Dice Éxodo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el 7º día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Razón número 1 de por cuál se les dio el día de reposo. Versículo 11. Porque en 6 días Dios, el Señor, hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Razón número 1.
para que el pueblo de Israel recordara quién era su Dios, un Dios creador y poderoso. Miren el verso 11. Luego, Deuteronomio 2:15. Me he saltado el 14, porque el 14 reza exactamente los 3 primeros versículos, exactamente el mismo estribillo, pero da una segunda razón de por qué han de guardar ese día de reposo. Dice, Deuteronomio 2:15, acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Razón número 1, deben recordar que yo soy un Dios poderoso. Ustedes lo han visto, he desplegado mi poder para sacarlos de allí de Egipto. Segundo, yo soy su Redentor misericordioso, porque ustedes eran esclavos y ahora son libres. En el 7º día, cuando ustedes abandonan sus asadas, abandonan a lo que sea que se dediquen, ustedes están declarando que ustedes dependen de mí, porque no tienen que hacer nada. Yo voy a proveer para ese 7º día. Y luego, más adelante en la historia, cuando lleguen a la tierra prometida, les dice, trabajen 6 años, cultiven la tierra 6 años y no hagan nada el 7º año, porque yo voy a proveer de los cultivos. ¿Y saben qué? No obedecen, no obedecen. ¿Y qué hace Dios como castigo? Les manda a un exilio durante 70 años. ¿Ustedes saben qué equivalen esos 70 años? Por cada año que no dejaron descansar la tierra, representan esos 70 años que estuvieron en el exilio. El pueblo de Israel no aceptaba el mensaje de que Dios es todopoderoso y que Él era su Redentor. Pero recuerden que en Edén se prometió un Redentor cuando Adán y Eva pecaron. Aquel que iba a destruir, a pisotear la cabeza de la serpiente. Y entendemos en toda la Biblia que no solo la cabeza, sino la obra de la serpiente, ¿no? Israel debía declarar su dependencia de Dios, de un Dios que había entrado en pacto con este pueblo. Pero ellos, en su incredulidad, una y otra vez, no querían esa dependencia. Su corazón seguía allí esclavo en Egipto, hasta tal punto que antes de entrar en la tierra prohibida, en la tierra prometida, la mayoría de ellos murieron en el camino. Y solamente de esa generación que salió de Egipto, solamente entraron 2. El resto de los que entraron fueron los que nacieron en el camino en esos 40 años. Y Dios le dijo, no entraréis en mi reposo. Salmo 95, léanselo en casa. Es Moisés el que escribe ese salmo. No entrarán en mi reposo porque no habéis creído en mi palabra, ¿no? Por eso llegamos a nuestro texto de hoy. Jesús les dijo 2 cosas aquí a los maestros de la ley y a los fariseos. Le dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Primera cosa. Segundo, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Dios nunca quiso que las ceremonias, el ritual y la tradición obstaculizaran el camino a la misericordia, a la bondad y hacia la caridad. Por eso Jesús tuvo que explicarle con algo que ellos supuestamente conocían, porque estaba hablando con entendidos de la ley, gente culta. Jesús les explicaba primeramente que el día de reposo, el hombre fue primero que el día de reposo. Y luego que ese día de reposo estaba para servir a un propósito para el bien del hombre. El pueblo judío estaba supuesto a descansar en el Señor, en su Creador, en su Redentor. Pero ellos, ¿qué hicieron? Tergiversaron el propósito para el cual fue hecho ese día. Voy a citar un comentario de John MacArthur. Él explica en qué convirtieron estos legalistas el día de reposo, para que usted tenga idea hasta qué punto habían tergiversado el propósito por el cual Dios creó este día. En vez de ser un día de reposo, lo convirtieron en un yugo, el cual oprimían
al pueblo judío. MacArthur dice en su comentario, dice, no menos de 24 capítulos del Talmud, que es el texto básico del judaísmo rabínico, se centran en las regulaciones del día de reposo, definiendo meticulosamente los innumerables detalles de lo que constituía un comportamiento aceptable. Casi ningún aspecto de la vida se salvó de las exigentes regulaciones rabínicas del día de reposo, las cuales estaban diseñadas para ganar el favor de Dios. Había leyes acerca del vino, de la miel, de la leche, de escupir, de escribir, de quitar la suciedad de la ropa. Cualquier cosa que pudiera inventarse como trabajo estaba prohibida. Por tanto, un día de reposo, los escribas no podían portar sus plumas, los sastres sus agujas, los estudiantes sus libros. Hacerlo podría tentarlos a trabajar en el día de reposo. Y en este sentido, hasta cargar cualquier cosa más pesada que un higo seco estaba prohibido. Estaba prohibido incluso lanzar una cosa al aire, porque si usted lo atrapaba con el otro, se interpretaba como trabajo. Habían algunos que se daban unos purgantes para evacuar todo lo que habían comido, para tumbarse en una cama y no moverse en todo el día. Y todo eso no estaba en la ley de Dios. Eran cosas extra ley que los rabinos y toda esta gente había añadido al pueblo, y el pueblo tenía que obedecerlo, porque si no se contaba como pecado. De ahí viene el problema que tenían con Jesús, porque añadían cosas que no decía la Biblia. El hecho de que, como dice nuestro texto, los discípulos pasaban por el campo y tomaban con la mano el trigo y se alimentaban, eso no estaba prohibido por la ley judía. Al contrario, era indicativo en la ley judía que si pasabas por el campo y tenías hambre y ese campo no era tuyo, lo que no podías coger un instrumento y cortar el trigo, pero con la mano sí que se permitía hacerlo. Lo curioso de todo eso es que si usted analiza bien las leyes extrabíblicas que ellos habían puesto, una de esas leyes decía que ninguna persona podía ir más de 900 metros desde su casa. Extenderse más allá de 900 metros se consideraba trabajo. Y algunos de ellos, cuando tenían que ir en el día de reposo a otra ciudad, el día antes empezaban a dejar objetos personales exactamente a los 900 metros. Porque se consideraba que ahí donde estaba ese objeto era tu casa o era parte de tu morada. Entonces, trampeaban su propia ley. Ustedes se ríen, ¿no? Es que el legalismo es así, ¿no? El legalismo solamente está ocupado en las formas, no en el fondo, no en el propósito para el que se dan las cosas. Pero ellos acusaban a Jesús de incumplir esa famosa ley que ellos habían inventado. Sin embargo, si ustedes se ponen a pensar, en realidad los que estaban incumpliendo la ley eran ellos, porque estaban en medio del campo. Y yo apuesto que ninguno de ellos eran agricultores, ¿no? El que se dedicaba a la ley no se dedicaba a ninguna otra cosa, porque era un rabino o un maestro de la ley, ¿no? Pero sin embargo estaban en medio del campo porque veían a los discípulos en el campo. ¿Qué quiere decir? Que ellos mismos habían incumplido su propia ley porque estaban más allá de los 900 metros que supuestamente tenían, ¿sí o no? Para más INRI, Jesús les habla en su propio idioma y les dice: ¿o es que acaso ustedes no se acuerdan que en la Biblia, que ustedes conocen, supuestamente, les da el ejemplo de David? David, allí en el libro de Samuel, cuenta que huyendo de Saúl, llega al templo de Nob, a la ciudad de Nob, y allí estaba el sumo sacerdote. Era sábado. Y llegó con todos sus hombres, huyendo de eso, y tenían hambre. Y pidió de comer. El sacerdote le dice: no tenemos nada de comer, lo único que tenemos son los panes de la proposición. Eran unos panes que se ponían en ofrenda a Dios y se horneaban y se cambiaban todos los sábados. Dice: lo único que tengo son los panes viejos. Esos panes viejos que eran presentados a Dios, cuando se cambiaban, solo los sacerdotes podían tomar de esos panes. Sin embargo, el sacerdote se lo dio a David. Habían roto la ley, ¿sí o no? Porque David no era sumo sacerdote, ni cosa que se le parezca, ni sus hombres tampoco. Sin embargo, comieron de los panes. Y Dios no castigó al sacerdote, no castigó a David y no castigó a ninguno de sus hombres. Y era una historia que ellos conocían.
¿Cuál era el mensaje que Jesús le estaba dando? La ley está sujeta a la misericordia. Y sobre todo, en todo el Antiguo Testamento, esta gente que estaban ofuscados con la ley, ofuscados para obedecer externamente la ley, se olvidaban una y otra vez. Si ustedes se leen los profetas menores y los profetas mayores, dice, obediencia quiero y no sacrificio. Se lo dice una y otra vez. Dios está más interesado en el corazón que en las formas, pero ellos se aferraban a las formas y desobedecían el espíritu de la ley, porque no tenía misericordia a esos hombres que cogían de ese trigo, que eran sus discípulos. Se olvidaban de lo importante de la ley. Por eso Él les dice, la ley está hecha para servir al hombre, no al revés. Y le pone la guinda al pastel y le dice, yo soy el Señor del sábado. Yo di la ley, yo cambio la ley. Aunque en realidad Él no la estaba cambiando, le estaba cumpliendo. Lo que le estaban cumpliendo eran ellos. Segunda parte de la viñeta, en el capítulo 3. Vemos aquí, estos hombres seguían a Jesús a todas partes, porque ya le consideraban el enemigo público número 1. Le siguen incluso dentro de la sinagoga y están pendientes ahí por si dice algo que ellos puedan tachar como blasfemia. La blasfemia se pagaba con la muerte, y eso precisamente era su objetivo. Y allí Jesús ve al paralítico, le pone en el centro para que todos lo vean. Él ya sabe lo que hay en el corazón de cada uno de ellos y sabe cuáles son los propósitos de su corazón. Y trae a este hombre, primero para hacer un bien a este hombre y luego para delatar lo que hay en el corazón de cada uno de estos hombres. Y por eso le pregunta, ¿es lícito hacer el bien, que es lo que yo quiero hacerle a este hombre? ¿O el mal, que es lo que ustedes me quieren hacer a mí en el día de reposo? ¿Es lícito salvar, que es lo que yo quiero hacer con este hombre? ¿O matar, que es lo que ustedes quieren hacer conmigo? ¿Cumple la ley? Eso es cumplir la ley. Señala a sus corazones. Sin embargo, estos hombres están enceguecidos por su maldad. No le importa que un hombre recupere la salud. Han decidido en su corazón que tienen que matar a Jesús. Y por segunda vez, no es Jesús el que rompe la ley, sino estos hombres. Porque, como vemos al final del versículo 3, del capítulo 3, dice, miren cómo rompe la ley, su ley que se han inventado. Dice, tan pronto como salieron, los fariseos comenzaron a tramar con los partidarios del rey Herodes cómo matar a Jesús. Delante de los fariseos, un judío no se podía relacionar con un no judío. Sin embargo, ellos pasaban por alto esa ley que se habían puesto y estaban dispuestos no solamente a juntarse con ellos, sino a hacerse cómplices para matar a Jesús. Por segunda vez, ellos mismos rompen esa ley. Pero ¿qué dice todo el Nuevo Testamento acerca del día de reposo? Vemos lo que dice Jesús. Yo soy el Señor del día de reposo, ¿no? Vamos a ver la interpretación primero que hace el apóstol Pablo. Aquí él dice algo muy interesante. Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17. Dice, por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o a bebida, o en cuanto a día de fiesta, o a luna nueva, o a día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. ¿Usted oyó lo que él dijo? Sombra, el día de reposo y toda la ley judía
era una sombra. Toda esa ley ceremonial era una sombra de algo que venía delante de ellos, que era el mismo Cristo. Ese cuarto mandamiento, si ustedes se ponen a pensar en los 10 mandamientos, vemos 3 mandamientos que hablan de nuestra relación con Dios, cómo debemos relacionarnos con Dios. Y después del día de reposo, todos los otros mandamientos es cómo nos vamos a relacionar con las personas alrededor de nosotros. Primero con nuestros padres y luego con todos los demás. Y parece como que no cuadra aquí el día de reposo con la ley moral de Dios. Sin embargo, dice Pablo que la ley, se lo dice a los Gálatas también, la ley usa la palabra nodriza o tutor. ¿Por qué? Porque es como cuando agarramos uno de los niños pequeños y le llevamos al baño, ¿no? El niño no sabe ir solo, sino que buscamos un tutor, una nodriza, que lo guía hacia algún lugar. Pablo dice, se lo dice a los Gálatas, que la ley fue dada como un tutor para llevarnos a Cristo. Su ley moral usa también el símil de algo que nos restringe, como cuando usted va a jugar a los bolos. Los niños pequeños, ¿qué hacen? Le ponen una baranda, ¿cómo se dice eso? Una barrera a los lados, para que cuando tire el bolo no salga fuera del carril. Pues eso mismo hacía la ley para el corazón a las personas que le fue dada. ¿Por qué? Porque inmediatamente nos separamos de Dios. La ausencia de Dios en el ser humano trae toda la maldad que usted se puede imaginar. Y la ley era esa baranda que externamente intentaba conducir al pueblo de Dios hacia su Salvador, hacia su Redentor. ¿Y qué dice Pablo? Que eso era sombra de Cristo. Todos esos estamentos, el templo, el día de reposo, todos los sacrificios, eran una sombra de lo verdadero que es Cristo. Porque cuando Cristo vino, ¿qué ocurrió? Vino su Espíritu y obró un milagro en nuestros corazones. Cuando el Señor habla de su pacto, ahí en Jeremías 32 y Ezequiel 36, ¿Él qué dice que iba a hacer en nuestros corazones? Que nos iba a lavar, que nos iba a infundir su Espíritu y que nos iba a dar un corazón nuevo. ¿Para qué? Para que obedezcamos su ley. Ahora no lo hacemos externamente, como hacían los judíos, el no, una serie de noes, y tenían una vida muy restringida, sino que ahora ha habido un cambio en nuestro interior para que deseemos, anhelemos obedecer las leyes de Dios. ¿Por qué? Porque ahora amamos a Dios. Las cosas que hacemos o no hacemos no es porque nadie me restringe externamente, sino porque Dios ha cambiado mi corazón y ahora yo amo a Dios por encima de todas las cosas. Y lo que hago o no hago, lo hago porque amo a Dios. No porque nadie me ponga una ley que me diga qué hacer y qué no hacer. El sábado. ¿Qué pasó con el sábado? Esto lo explica el autor de Hebreos. Hebreos, en su capítulo final del 3 y la mayoría del 4, se dedica a explicarnos el día de reposo a la luz del Evangelio. Y allí vemos que Jesucristo no abolió el día de reposo. No se levante todavía, déjeme explicárselo. No se vaya. Jesucristo no abolió el día de reposo, más bien marcó el comienzo de un tipo de descanso más profundo que el sábado. ¿Qué quiero decir con eso? El hombre allí en Edén, cuando decidió su independencia de Dios y rompió su relación con Dios, se hizo enemigo de Dios, empezó una vorágine de autodestrucción de su vida y de todo lo que les rodea, incluso de la naturaleza. Vemos animales que antes eran herbívoros, ahora son carnívoros. Vemos ciclones, terremotos, desastres, guerras. ¿No? Nosotros mismos luchamos los unos con los otros, nos envidiamos los unos a los otros. Estamos casados con nuestras mujeres y estamos todo el día peleando. ¿Por qué? Porque nos hemos separado de aquel que es la fuente de todo amor, que es Dios. Cuando usted estudia
la luz y la oscuridad ¿cuánto pesa? ¿Cuánto mide? ¿Cuál es su densidad? La oscuridad es algo que no existe. Es simplemente la ausencia de luz. Usted puede estudiar la luz, pero no puede estudiar la oscuridad. La oscuridad es solamente la ausencia de la luz. ¿Y qué es Dios en el corazón, en la ausencia de Dios en nuestros corazones y en nuestra mente? El pecado, la maldad, la envidia, las guerras. ¿Y qué hizo Cristo? Con Cristo vino un entendimiento más profundo de esa sombra que era el día de reposo. Ahora, los que descansamos en Cristo, los que ya hemos reposado en Cristo, podemos vivir de manera en paz con nuestro Creador y en paz con las personas que tenemos al lado. Por eso yo le preguntaba, ¿estamos nosotros como cristianos entendiendo mal el descanso que tenemos en Cristo? Porque el autor de los Hebreos, en su capítulo 4, versículo 3, dice muy claramente que los que hemos creído hemos entrado en el reposo. Y usted mira su vida y dice, pero yo no parece que vivo en reposo. Jesucristo vino a iniciar y a abrir un nuevo reposo para la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Y ese reposo será perfecto allí en la Nueva Jerusalén. Lo veremos más adelante. Pero yo quiero que usted se pregunte, si yo estoy en Cristo y Él está en mí, y Él es el reposo anhelado por el ser humano, mi Redentor, allí en la cruz, Él ganó una batalla. Justo antes de morir, sus últimas palabras fue, consumado es. Una palabra muy interesante que muchos de ustedes conocen, pero tiene 3 acepciones. Primera acepción es legal. Cuando usted paga algo que debe, termina su hipoteca, debe su coche, el último pago, tetelestai, en el idioma original, pagado. Pero también es un término judicial. Cuando una persona paga su deuda, tetelestai, es la misma palabra. Pero tercera acepción es un término de guerra. Cuando alguien gana una guerra, tetelestai, la misma palabra. Jesucristo ganó una guerra allí en la cruz, porque nosotros éramos enemigos de Dios. Y Él vino a traer la paz. La guerra que teníamos con Dios, al ser enemigo de Dios, Él pagó el precio con su vida, su muerte y su resurrección, para que hoy nosotros podamos vivir en paz con nuestro Creador. Y si yo vivo en paz con mi Creador, lo resultante de eso es que yo pueda vivir en paz con los que me rodean, con mi mujer, con mis hijos, en el trabajo. ¿Eso quiere decir que no va a haber adversidad en mi vida? No. Eso quiere decir que Él me va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento, que a pesar de los momentos difíciles que conlleva el vivir con seres humanos imperfectos, yo voy a vivir en paz y en su descanso. Es así como yo interpreto eso. Es así como Él lo dice. Lo veremos al final. Entonces, mi reflexión en el día de hoy es, primero para aquellos que todavía no han conocido a Jesús como Señor y Salvador. Tú puedes ver tu vida, cómo vives, lo que hay en tu mente y en tu corazón, la angustia de vivir en un mundo caído. Personas que hacen mal, tú le haces mal a otro, pues Jesús pagó allí el precio para que hoy vivamos en paz con nuestro Salvador, con nuestro Señor y con nuestro Dios. Por eso se llama Redentor, aquel que compra para sí una deuda, una compra especial, porque implica que no se puede devolver. Una vez que Jesús te ha comprado con su sangre, no hay posibilidad de devolver esa compra. Pero también para mis hermanos, ¿qué hay en nuestra vida que nos quita la paz? Esa paz que Él promete. La familia, la crianza, el trabajo, mis deseos.
¿Hay algo que está ocupando el lugar que debe ocupar mi Salvador? ¿Hay algo que yo amo, que intentando perseguir eso pierdo la paz que Él ha traído, el reposo y el descanso que Él ha prometido? Eso es interesante que lo pensemos. Y si usted se fía a lo que hemos hecho, tenemos que terminar allí en Apocalipsis 21, porque ahí describe el reposo perfecto que cada uno de nosotros vamos a experimentar. Mire cómo dice Apocalipsis 21, del 1 en adelante, dice, eso es Juan hablando en la visión que tuvo del futuro, de lo que nos espera allí. Acuérdense que yo le he dicho que Jesús ha iniciado nuestro reposo, pero se completará allí de manera perfecta. Dice, entonces vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía desde el cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Esa es nuestra esperanza. Ya podemos empezar a degustar de esa paz, de ese descanso prometido, que será de manera perfecta allí. Pero ya hoy, a pesar, vuelvo y lo repito, a pesar de nuestras situaciones difíciles, de la enfermedad, de la pérdida, podemos vivir en paz, independientemente de las tribulaciones que cada uno tenga en su vida. Porque Jesús vino para que cada uno de nosotros podamos vivir confiado en su obra allí en la cruz. El pueblo de Israel no lo entendió, no lo aceptó, no lo creyó. Pero si nosotros, que hemos creído en Jesucristo, confiamos en su palabra, podemos vivir en paz en medio del caos. Esa es mi invitación para cada uno de nosotros en el día de hoy. A vivir en paz, la paz que solo Él puede dar a través de su Espíritu. Amén. Oramos.